Vamos al libro de Isaías 5:20. Cuando lo tengamos, hacemos reverencia a la palabra del Señor. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, y los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua de fuego, del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Amén. Vamos a hacer una oración y que siga el Señor, amén, tomando el control. Y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, te seguimos dando la alabanza, la gloria a Dios, porque es tuya, tú la mereces, Señor. He aquí, mi Dios amado, tu palabra, Dios de gloria. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, que sea usted tratando nuestras vidas, nuestro corazón, ayudándonos, Padre, a vivirla, a ponerla por obra, para seguir peleando esta batalla, Señor, hasta que usted nos llame a su presencia, Padre amado. Glorifícate, Espíritu de Dios, y reprende lo que se quiera oponer contra ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes. Amén. Vemos aquí lo que el Señor le dice en su palabra al pueblo de Israel. Y analizando esto de que hay de lo que a lo bueno le dicen malo, hoy en día vivimos en una perversión, en una decadencia moral total. Hoy en día el ser humano ha querido normalizar lo que Dios desde el principio, desde su comienzo, ha dicho que es malo, que no es agradable a su presencia. Hoy en día, tanto en la libertad de género y cantidades de pecados, ya es normal. Ya es normal que una persona se acueste con un animal, ya es normal el incesto, ya hay muchas cosas que en muchas naciones son normales y que Dios la condena. Pero todo esto es porque todo esto tiene un trasfondo. El trasfondo que tenía el pueblo de Israel para lo bueno llamarle malo, y lo que acabamos de leer, era porque el pueblo de Israel realmente se había desenfocado de lo que Dios lo había llamado. El pueblo de Israel se había desenfocado, el pueblo de Israel había perdido el discernimiento. Y en esta mañana, el título de esta enseñanza es Tiempo de discernir. Estamos en tiempo de discernir y lamentablemente la iglesia del Señor en su mayoría no está discerniendo ni los tiempos ni espiritualmente lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. En cuanto al discernimiento, existe el discernimiento moral. Es aquel que está basado en los principios o en la ética, en los valores que se nos inculca. Por ejemplo, tengo un examen en la universidad y según lo que a mí me inculcaron es que yo debo ganarme la nota legítimamente. Pero en mi discernimiento moral, a la hora de hacer el examen, yo escojo si hago lo correcto o decido copiarme. Un juez, te voy a dar tantos millones para que absuelvas a tal delincuente. Su discernimiento de ética del juramento que él hizo le dice que no debe hacerlo. Pero al final quien toma la decisión es él. ¿Se está entendiendo? O sea, el ser humano común tiene un discernimiento. Está el discernimiento intelectual. Es aquella habilidad de analizar cuando leemos algo, lo analizamos según nuestra inteligencia, le damos una vista crítica. Eso se ve más que todo en la literatura, es decir, en los libros, en los filósofos. Ellos, según su inteligencia, ellos analizan un tema y lo plasman en una literatura o lo dan a conocer a través de un fármaco o a través de cualquier rama científica. Eso es un discernimiento también. Está el discernimiento práctico. Es aquel que cuando vamos a tomar una decisión por algo que se presenta de momento, mira, hay que ir a donde Juan, sí, ¿por qué? Está pasando esto y esto, analizamos de manera rápida y decidimos, sí, voy a ir. Y está el discernimiento general, que es aquel que es basado en las experiencias. Es más que todo cuando una persona dice, estas canas no me las dio el champú,
como le dice a veces uno a sus hijos, estas canas no son por gusto, me está dando a entender que en base a su discernimiento yo puedo evaluar algo que está próximo a suceder, no porque Dios me lo revele, sino que en mi discernimiento de experiencia yo puedo ver que eso va a suceder, ¿sí? Entonces el mundo general tiene discernimiento, pero lo tiene, como le he venido explicando, moral, intelectual, práctico, general, esos son discernimientos. Pero el Hijo de Dios tiene un discernimiento totalmente diferente. El siervo de Dios tiene un discernimiento espiritual. Es aquel discernimiento que te permite ver lo que lo físico no ve. El discernimiento espiritual se confunde mucho con el yo siento. Yo siento esto, yo siento que aquello. No, son dos cosas muy diferentes. Porque está el peligro que cuando mezclamos el discernimiento de Dios con nuestras emociones, se produce el yo siento. Por eso cuando el pastor dice que Dios no le pone el sentir a nadie, eso es verdad. O Dios te habla o te habla, o te habla o no te habla, a través de su Espíritu Santo. Pero no es un sentir, porque cuando es un sentir hay confusión, porque se mezclan las emociones. Y no sabemos si es el hombre interno, si es mi yo lo que me está hablando, mi pensamiento, mi conciencia, o si es el Espíritu Santo que está hablando a mi espíritu para darme un mensaje. Y tenemos que estar muy pendientes con eso. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernir? La palabra discernir en griego viene de diacrino, que significa distinguir, separar, diferenciar y examinar cuidadosamente. La Biblia me habla a mí de discernir en muchas áreas, pero no en todas significa lo mismo. Por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a Hebreo, que nos dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, pero también dice que discierne los pensamientos. Ese discernir que aparece allí es de la palabra crino, que significa dictar sentencia o juzgar, que es el mismo discernir que me habla en Mateo 7, donde me dice, no juzgue para que no seáis juzgado. Esa palabra no es el mismo discernimiento del don de discernimiento. ¿Me explico? Entonces, cuando lo leamos, debemos ver el contexto o realmente lo que está queriendo decir esa palabra. Se usa para juzgar y se usa para el discernimiento del don de lo que es distinguir y separar. Lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Cuando un hijo de Dios tiene discernimiento, eso es un don. Todo aquel que acepta a Cristo tiene una parte de discernimiento. Pero ese discernimiento hay que ejercitarlo y desarrollarlo a su totalidad. ¿Por qué? Porque si eso no se hace, de hecho, puedo decir responsablemente que una de las decadencias que tiene el pueblo de Dios es la falta de discernimiento. Hay demasiada falta de discernimiento. No hemos aprendido, por generalizar, en diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y por eso una persona a través de la palabra la transgiversa y aquel que está de aquel lado ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque no hay discernimiento. Y para poder tener el discernimiento diferente a como lo tiene el mundo, tenemos que vivir una vida agradable a Dios para que el Espíritu Santo pueda hacer eso en nosotros. Este discernimiento es otorgado por Dios. Es otorgado por el Espíritu Santo. Vamos a ver 1 Corintios 12, donde nos habla de los dones. Del 7 al 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos en el 10 la confirmación de que el don de discernimiento lo da es el Espíritu Santo. El don de discernimiento te da la capacidad de, aunque la persona pueda aparentar algo, Dios a través del discernimiento que te da, te dice quién es la persona que está delante de ti. Es como cuando a veces hablamos con alguien y por más chévere que se vea la persona, dentro de ti o dentro de mí puedes saber, o por muy articulada,
por muy buena que esté su estrategia de lo que te esté diciendo o haciendo, algo te dice que no termina de convencerte o hay un rechazo. Entonces, la gran mayoría del creyente en general no tiene este don, no lo tiene ejercitado, y es necesario, Iglesia del Señor, que ejercitemos este don, porque estamos en tiempos peligrosísimos, donde cualquiera puede ser engañado si no tiene el discernimiento correcto de diferenciar y distinguir quién es el que te está hablando, qué es lo que se está moviendo, qué está pasando. Este don es muy importante para la Iglesia del Señor, y son pocos los que hablan de esto, o son pocos los que se nos enseña de esto. Tenemos que estar conscientes, Iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque está escrito que en los postreros tiempos vendrían engañadores, inclusive hasta falsos maestros. Lo dice la palabra del Señor. Entonces, si no tenemos un discernimiento de diferenciar el que te está hablando, lamentablemente muchos van a ser engañados. El pueblo de Israel se desvió a una decadencia moral, a hacer cosas horribles ante la presencia de Dios, porque no tenían el discernimiento de diferenciar lo que estaba bien y lo que estaba mal para Dios. Y hoy en día muchas personas se han ido de la sana doctrina a hacer cosas que no son agradables a Dios, o a una doctrina contraria a lo que Dios ha establecido, por falta de discernimiento. Entonces, muchos a lo bueno, a la sana doctrina, le llaman malo, porque según sus pensamientos, según lo que ellos creen, esto está mal, pero el libertinaje está bien. Entonces, cambian y transforman lo que ya Dios ha establecido en su palabra. ¿Por qué lo hacen? Por falta de discernimiento. El discernimiento te permite ver si una persona está mal, aunque te hable bonito. Aunque alguien te abrace y te diga que es tu amigo, el discernimiento te permite saber que es falso. Aunque alguien te dé muchos regalos, el discernimiento te permite saber con qué intención te lo está dando. No se trata de lógica, se trata de que es algo espiritual, donde el Espíritu Santo habla a mi espíritu y me dice: hey, no es sincero, no es sincera, está mintiendo. Cuídate aquí, cuídate allá. Eso lo hace el discernimiento, pero son pocas las personas que tienen esto. ¿Por qué? Por falta de búsqueda, por falta de santidad, por falta de entrega, por falta de sinceridad. Los motivos son muchos. Los motivos son muchos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Hebreos 5? Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué el apóstol le decía esto? ¿Qué pasa con el discernimiento? El discernimiento a nosotros nos permite poder recibir palabras sólidas. Un creyente que no tenga discernimiento, por más que tú le expliques un misterio o una profundidad de la palabra, no lo va a entender, porque no lo va a poder discernir. Por eso en la mayoría de las congregaciones, donde así como en este caso, no hay un departamento aparte para determinado grupo de bautizados y determinado grupo de personas frecuentantes, hay que subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el pastor, ¿por qué lo hace así? Para que todos puedan comprender el mensaje. Porque no todos comprenden el mismo lenguaje. Es como un médico. Un médico, usted le habla de cefalea. Nosotros en los criollos decimos, me duele la cabeza, ¿cierto? Entonces, así mismo es en las cosas de Dios. ¿Qué le decía el apóstol a ellos? Que para ellos poder recibir alimento sólido, ellos tenían que tener discernimiento. Y así está la iglesia del Señor. ¿Cuánto no quiere Dios darnos a nosotros un alimento sólido? Pero como no hay una madurez, porque gran parte de la iglesia no está madura, no puede recibirlo. Que era parte también de lo que se hablaba en la vigilia el viernes. Que nos hace falta madurez. A nivel general estoy hablando. Madurez espiritual. Porque ¿qué está pasando mucho en estos tiempos? Usan mucho las redes sociales para vivir refutando lo que dijo Juan y lo que dijo Pedro. Y no la usan realmente, o son pocos los que la usan, para enseñar y discipular al pueblo que está oyendo.
para disipular al oyente. ¿Por qué? Porque hay demasiada falta de discernimiento. Hay personas que no saben diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Oyen a alguien predicar algo, después oyen a otro decir otra cosa y terminan confundidos. Y te estoy hablando de personas dentro del evangelio. Dentro. A mí en lo personal me han tirado mucho porque dicen que la mujer no puede predicar. Y eso me tiran y me tiran y me tiran y me tiran. Si yo no tuviera un poquito de discernimiento, porque no es que tenga mucho, y no conociera un poquito de la palabra, yo termino creyéndome eso. Y cuando viene a ver, mire, pastor, quiero hablar con usted, necesito que ponga otra persona, porque la Biblia dice que yo no puedo estar enseñando. Porque sería inmadurez y falta de discernimiento. Ciertamente, Iglesia del Señor, necesitamos discernir. Es tiempo de que nos despertemos. Es tiempo que dejemos de dormir. Es tiempo que dejemos de, valga la redundancia, de perderlo. No podemos seguir perdiendo el tiempo. No podemos. No podemos vivir la vida como que si vamos a ser eternos en esta tierra. Y no estamos discerniendo de que en cualquier momento Cristo nos viene a buscar. De que nosotros necesitamos alimentarnos y nutrirnos espiritualmente. Pero ¿cómo Dios nos nutre si todavía vemos muchos inmaduros dentro del pueblo del Señor? ¿Cómo Dios nos va a nutrir, Iglesia del Señor? Alessandra, ¿leíste hasta el 14? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nosotros humanamente tenemos 5 sentidos, todos lo conocemos, ¿verdad? Esos mismos sentidos transmiten información al cerebro. Tus ojos transmiten información al cerebro. El tacto transmite información y eso causa un estímulo en nuestro cuerpo. ¿Es cierto que es así? Lo que comemos cuando lo estamos degustando a través de nuestras papilas causa un efecto en nuestro cuerpo. ¡Qué rico! Esto está maravilloso, ¿verdad que sí? Así también es los sentidos espirituales. Necesitamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, los mismos físicos que tenemos, pero espiritualmente. Donde ya no podemos ver igual cuando tenemos un discernimiento. Ya no podemos oír igual cuando tenemos un discernimiento. Ya no vemos de la misma manera cuando hay un discernimiento. Y por eso es que hay personas, aún dentro de este mismo lugar donde estamos, que ven lo que otros no ven. Es porque hay personas que tienen un discernimiento ejercitado. Cuando yo veo y escucho y hago cosas con mis 5 sentidos naturales, yo estoy alimentando, que no son agradables a Dios, estoy alimentando mi carne. Estoy causando estímulos a mis sentidos y a todas las emociones que hay en mi cuerpo. Pero cuando yo hago lo contrario espiritualmente, yo estoy alimentando el discernimiento. No, esto no es normal, no, aquí está pasando algo. Y empiezo, porque estoy alimentando mi discernimiento espiritual. Entonces, lo que nosotros vemos tienen que ser cosas que nos nutran espiritualmente, lo que oímos. No toda predicación te nutre, no. Ahí dice que el que participa de la leche es inexperto. Un creyente que siempre se le dé leche, nunca va a estar sólido. Nunca. Siempre va a ser un creyente desnutrido. Es como un niño. Usted no puede llegar a un niño desde que nace hasta los 5 años dándole pura teta. No le da arroz, no le da pollo, no le da nada, pura teta. Ese va a ser un niño desnutrido. Porque aunque el seno, la leche materna tiene nutrientes hasta cierto tiempo, ella necesita componentes que lo sigan ayudando según el tamaño del niño. No le vas a dar puro pecho y tiene 10 años y le estás dando pecho. ¿Ves? Así es en la vida espiritual de nosotros. No podemos pasar toda la vida recibiendo que Dios es bueno, que Dios es amor y ya. No, es tiempo de crecer, Iglesia del Señor. Y para crecer necesitamos ejercitar el discernimiento. Porque si Dios usa al pastor o usa a alguien aquí para que nos dé una clase extraordinaria de misterio, si no tenemos un discernimiento, nos va a pasar por encima. Vamos a quedar como muchas veces quedábamos cuando nos daban esas clases, ¿se acuerdan? Que el pastor empezaba a explicar y uno quedaba así como los muñequitos de los carros que hacían así. Así quedábamos muchas veces. Uno tenía que estar, Señor, activo, porque si no quedaba
viendo para los lados, de lo profundo. Entonces Dios quiere que conozcamos en profundidad. Y Dios está permitiendo que el pastor se nutra para darnos cada día más profundidad, pero necesita que usted y yo ejercitemos el discernimiento para que pueda entrar y penetrar en nosotros el conocimiento que Dios va a traer a través de su siervo, y digo él porque es el líder que Dios ha puesto aquí, y así como él a través de cada uno de los que Dios vaya levantando. Entonces, iglesia del Señor, vamos a empezar a ejercitar o a ejercitar más el discernimiento que Dios nos ha dado. Entonces a veces confundimos el discernimiento con yo creo que va a pasar tal cosa. No, no podemos mezclar el discernimiento secular con el espiritual. El que tiene discernimiento espiritual puede ver las intenciones que hay en la persona, aún sin la persona hablar. Puede predicar muy bueno, Dios lo puede usar en sanación, pero el que tiene discernimiento sabe, como decía alguien por allí, las viejitas de ese tiempo, que esas viejitas eran tremendas, esas viejitas no se les escapaba nada. Podía estar la persona, ser el mejor predicador, la mejor predicadora, pero cuando esas viejitas se metían con Dios, mira, detectaban hasta lo más mínimo que había en la persona, porque tenían un discernimiento. ¿Por qué? Porque se metían con Dios y se guardaban para Dios. La pregunta en esta mañana, ¿será que nosotros estamos ejercitando nuestro discernimiento? ¿Será que nuestros sentidos espirituales lo estamos utilizando para qué? ¿Para qué lo estamos utilizando? Cuando yo me siento a escuchar conversaciones que corrompen, yo no estoy ejercitando mi sentido espiritual, yo me estoy contaminando. Y cuando Dios quiere hablarme, no puede hablarme, no lo puedo oír porque mi sentido está contaminado. Porque he oído, he mirado, he hecho cosas con mis 5 sentidos que no son agradables a Dios. Y no puedo mezclarme en lo inmundo con lo santo, porque Dios no trabaja así. O te guardas para mí, para yo poder tener una comunión contigo, porque así no puedo hablarte, así no puedo utilizarte. Entonces, es tiempo, iglesia del Señor, de que despertemos eso. Despertemos ese discernimiento espiritual que a mí me hace mucha falta. Y el que no lo tenga, o siente que no lo tiene, o no lo sabe manejar, empecemos a pedirle a Dios que nos los dé. Porque eso es un don, es un regalo inmerecido. No es porque usted ayune mucho, no es porque usted ore mucho. Es un regalo que al que Dios se lo pida, Dios se lo va a dar, porque Él sabe que lo necesitamos. Porque cualquiera puede venir en la calle con lisonjas, con palabras suaves, a engañarnos. ¿Cuántas veces no nos han dicho, pero es que tú puedes tomar, pero es que tú puedes bailar, eso no es malo, el evangelio es aburrido? ¿Qué no me dicen a mí? Si no tenemos un discernimiento, te dicen tantas cosas que llega un momento que tú dices, oye, la cosa como que es verdad. Pero analizándolo bien, y empieza el enemigo a meterse sutilmente. Tenemos que vigilar con eso, iglesia del Señor. Vigilemos en esa área, porque el enemigo no está jugando. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aunque quisiera, el hombre natural es aquella persona que no tiene un conocimiento de Dios. Y no solamente involucraríamos a aquellas personas que no son evangélicos, como secularmente se conoce. Hay personas que son bautizadas y actúan como una persona natural, porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios como tal, porque se le ha alimentado con mucha leche, y como no tiene un conocimiento profundo, son personas que son fácilmente engañadas. Y no podemos hablar cosas espirituales con personas que no han alcanzado una madurez espiritual, porque no nos van a entender. Y hay personas aquí dentro de nosotros que a veces comentan cosas a personas naturales que no lo van a entender. Tú le dices a alguien, el Señor me dijo a través de fulano o de fulana tal cosa, no lo va a entender. Y si por aquí, oye, eso no se cumple en el tiempo que la persona espera, blasfema. Porque estás hablando lo espiritual con alguien natural. Y al momento la persona dice, wow, qué bendición, qué bueno, Dios te dijo eso. Pero eso no se le olvida. Y empieza a pasar el tiempo y esa persona está pendiente de lo que tú le dijiste que Dios te había dicho que iba a hacer. Y cuando pasa el tiempo y la persona no ve que eso sucede, ¿y qué pasó? O pasa lo contrario. ¿Y qué pasó? Dios no te dijo que iba a hacer esto y esto y esto. Y la persona blasfema y peca. No, pero es que ese es fulano, pero es que ese es mengano, pero es que yo tengo que contarle. No. Aunque sea tu esposa, tu esposo, si no está espiritualmente capacitado para un tema, no lo hables. No le digas, porque le vas a hacer un daño.
porque no te va a entender y si sucede algo va a blasfemar. Porque a veces nosotros por ingenuo, quizá, bueno, el Señor me dijo un ejemplo que me va a bendecir con un carro, un ejemplo, es un ejemplo secular. Y resulta que ese carro en 3 meses no llegó. Y vine yo de alegre y se lo dije de repente a X persona. ¿Tú crees que a esa persona se le va a olvidar que yo le dije que Dios me iba a dar un carro? No se le va a olvidar. Y aunque no me toque el tema, ella sabe que yo le dije que Dios me iba a dar un carro. ¿Es o no es? ¿Qué va a pasar cuando pasen los 3 meses y ya no vea el carro? ¿Y qué pasó contigo? Si tú dijiste que Dios te iba a dar un carro. No, pero es en el tiempo de Dios. Pero tú me dijiste que en 3 meses Dios te iba a dar un carro. Y la hacemos pecar. La hacemos incluso hasta dudar. Tenemos que vigilar con eso, iglesia del Señor. Porque el natural nunca va a atender lo espiritual. Y si nosotros no llegamos al nivel espiritual donde Dios quiere, mire el compromiso en el que estamos metidos, a la mente de Cristo. Imagínese usted, a la mente de Cristo, el compromiso en el que estamos metidos nosotros, a donde Dios quiere llevarnos. Pero para tener una mente espiritual a esa magnitud, necesitamos, o por lo menos acercarnos, necesitamos tener el discernimiento. Sin eso no podemos, no podemos. Y yo lo comprobé una vez, dieron una enseñanza, el pastor dio una enseñanza, pero en medio de la enseñanza él explicó algo y yo buscándole la vuelta a lo que él estaba explicando, no me entraba, de verdad, o sea, no podía, pero es que no sé, pero la Biblia dice aquí esto, dice aquello. Entonces Dios me hizo entender que para yo poder entender lo que él estaba diciendo, tenía que tener un discernimiento espiritual y de las escrituras, porque si no, nunca lo iba a poder entender. Miren el compromiso en el que estamos, iglesia del Señor. Es hora de que seamos más espirituales. Espiritual no solamente es orar y ayunar y venir a la iglesia todos los días, sino realmente crecer espiritualmente. Donde antes de repente yo me predicaban Juan 3:16, ahora el pastor o la persona que Dios use, Dios lo va a capacitar para predicarme algo un poquito más profundo. Porque es necesario, como decía el pastor, él hablaba conmigo el viernes y es verdad, de que aprendamos y entendamos cómo realmente se maneja la Biblia, cómo realmente las profundidades que hay allí. El discernimiento te permite ver lo que hay en lo oculto, lo que aparenta claridad, pero hay oscuridad detrás de eso. Eso te lo permite el discernimiento. Porque hoy en día cantidades de personas profetizan, y estoy hablando no solamente de que profetiza por don, estoy hablando incluso del que predica, porque ese también es un profeta, y imparte cosas que están totalmente desviadas de la palabra de Dios. Porque hay tantos testigos de Jeroboam, porque no hay un discernimiento. Y como no hay un discernimiento, todo el mundo cree lo que ellos dicen, te entregan un folletico, pero la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, y cuando viene a ver terminas creyéndote. No hay. Por eso es que hay personas que cuando llegan al evangelio o llegan a este tipo de enseñanzas, chocan. Porque no es fácil discernir que te digan, estás mal, lo estás haciendo mal. ¿Sabes? Tiene que haber una madurez para tú reconocer y decir, o yo reconocer, ciertamente lo estoy haciendo mal, debo cambiar aquí. Pero el que no tiene una madurez, busca la manera de que me está juzgando, me está señalando, la Biblia dice esto, porque Dios ama el pecado, al pecador, que aborrece el pecado, y empiezan a sacar cantidad de versículos que yo no sé dónde aparecen, para justificar. ¿Pero por qué todo esto? ¿Por qué está la decadencia que está dentro y fuera de las iglesias? Porque falta discernimiento, falta discernimiento. Comienzan a hablar cosas delante de los inconversos por falta de discernimiento. Porque el mismo espíritu te dice a ti, cállate, no hables porque te están oyendo. Y comienzan a hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando se vienen a dar cuenta, como el daño que le hicieron al pastor Wilfredo cuando no era creyente sobre los diezmos, cuando viene a ver, ¿por qué esa persona lo hacía? Por falta de discernimiento. Cuando viene a ver, contamina al que escucha y a todo lo que es... a todo aquel a que él le multiplique esa información, porque el que escucha no se queda con la información, va y la lleva. Entonces la cosa se pone peor. ¿Qué vamos a discernir? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a discernir? Ajá, me estás hablando de discernimiento, pero ¿qué es lo que yo debo diferenciar? ¿Qué es lo que yo debo distinguir? Porque eso es lo que significa, diferenciar, distinguir lo que está bien, lo que está mal. ¿Qué es lo que hay más allá? ¿Qué se oculta? La palabra del Señor dice, examínalo todo, todo. Todo. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Examínalo todo. Hermano, hermana, usted que está aquí, joven, que está en esta mañana, no te creas todo lo que te dicen. Es necesario que nosotros lo examinemos todo. Desde algo tan sencillo, desde lo micro a lo macro. Desde algo tan sencillito a algo más complicado o que te llame más la atención. Todo, todo. Hay que examinar hasta las alabanzas, iglesia del Señor.
Porque a veces cantamos alabanzas que no glorifican a Dios porque no tenemos el discernimiento de lo que estamos escuchando. Y como no hay un discernimiento, me parece que suena bien, se oye bonito, me gustó y lo suelto. Y no es así, iglesia del Señor. Tenemos que empezar a discernir hasta las alabanzas. He estado analizando y es verdad, a veces es mejor quedarse con sus coditos viejitos que vivir en la innovación de las alabanzas nuevas y famosas que andan por allí. Porque cuando tú le buscas el trasfondo de lo que habla, entonces lo analizas y realmente no glorifican, muchas, no todas, no glorifican a Dios. O te dicen cosas que no están escritas en la Biblia. Hasta en eso tenemos que vigilar. Y eso se ha metido aún dentro de las doctrinas conservadoras. ¿Por qué se ha metido? Por la falta de discernimiento. Por la falta de discernimiento, por la falta de aprender a diferenciar, iglesia del Señor. Y aunque usted no lo crea, el tema del discernimiento es muy importante. Es vital que un creyente tenga discernimiento. Es vital, porque si no, es presa fácil del enemigo. Es presa fácil de cualquiera que te quiera engañar. Como colocarse en bandeja de plata. Entonces, ¿qué vamos a discernir? Todo. Yo te dije que Dios te ama. Bueno, usted va a discernir si Dios lo ama. ¿Cómo lo va a discernir? A través de la palabra. A través de la palabra. Por un ejemplo tan sencillo. ¿Dios me va a ayudar? Bueno, yo voy a discernir si Dios me va a ayudar. Todo, lo que oímos, lo que vemos, lo que nos dicen, todo tenemos que discernirlo, diferenciarlo, analizarlo cuidadosamente, no irnos a la ligera. Dios le puede decir a usted, mira, el Señor te dice que te vayas a las naciones a predicar. Amén, gloria a Dios, pero si me lo dijo a mí, te lo tiene que decir a ti, porque Dios es un Dios que confirma. Usted lo recibe y lo cree, pero usted le pide a Dios discernir, usted le pide a Dios que le revele, que le confirme lo que Dios le está diciendo por medio de quien sea, de su palabra, de quien sea. Porque a veces andamos en la calle y hay personas que, mira, hermana, así te dice el Señor, no sé a quiénes les ha pasado. Mira esto y de repente usted no se identifica, por lo menos en mi caso que yo trabajo con monos, usted no se identifica, pero hay personas que te pueden decir, mira, así, 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 así. Usted tiene que discernir lo que esa persona le está diciendo. Porque el enemigo también sabe lo que usted y yo estamos pasando. Dios lo sabe, pero el enemigo también. Entonces tenemos que discernir todo, desde lo que nos dicen hasta cualquier decisión que vamos a tomar. Ese término que le dije de examinar, examinarlo todo, también viene del mismo griego, pero viene del dokimaizo, que quiere decir poner a prueba. Poner a prueba, distinguirlo de manera similar a discernir. Hay un discernimiento que es muy, muy, muy importante que estemos atentos con eso, que es el discernimiento de espíritus. Vamos a 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No creáis a todo espíritu, o sea, ni siquiera lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el apóstol a través de la palabra del Señor. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través del discernimiento. Usted puede estar en un servicio y pueden haber 20 hablando en lenguas. Eso no nos garantiza a nosotros que las lenguas que estén hablando sean de Dios. Eso no nos garantiza a nosotros que lo que se esté moviendo ahí sea de Dios. ¿O usted cree que en las congregaciones no entran hechiceros, no entran personas disfrazadas de creyentes? Claro que entran. Claro que entran a las congregaciones y hablan en lengua igualito. Pero tiene que levantarse uno que realmente tenga el discernimiento de Dios para que pueda diferenciar lo que se está hablando allí. No todo el que habla en lengua habla de parte de Dios. Puede haber una persona hablando en lengua y está maldiciendo a la iglesia. Y están los demás diciendo gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y la persona está maldiciendo a la iglesia. ¿Por qué? Por falta de discernimiento. No, o es poco el discernimiento que hay hoy en día en la mayoría de las congregaciones. Que lo hayan el inconverso, eso es normal. Porque el de ellos es diferente al de nosotros. Pero se supone que en nosotros mora el Espíritu Santo. Se supone que es nuestro amigo. Se supone que nos guía a la justicia y a la verdad. Y si nos guía a la justicia y a la verdad, también nos guía a través del discernimiento que Él nos da a nosotros. Y nos dice, hey, eso no soy yo el que se está moviendo allí. Pero muchas veces pasa otra cosa y lo voy a decir responsablemente. A veces sabemos que lo que se está moviendo no es Dios, pero nos callamos. Porque me da temor que lo que yo estoy discerniendo esté equivocada o vayan a decir que yo estoy equivocada. Es la verdad. Vamos a ser sinceros. Dios nos puede haber dado el discernimiento a cualquiera de los que estamos aquí.
Dios nos guarda y nos cubra con su sangre. Se mueve algo de repente en la iglesia y en el espíritu tú sabes que no es de Dios y Dios te puede confirmar que no es de Dios, pero muchas veces no nos atrevemos a hablar. Nos quedamos callados. Puede suceder. Yo recuerdo que, creo que fue hace tiempo, yo recuerdo que estábamos en un lugar, en una célula, en el tiempo de pandemia, y estamos en el círculo de oración. Como yo apenas estaba empezando, como quien dice, a firmarme, viniendo, no sé qué, y toda la cosa, yo estaba en el círculo de oración y había una persona que estaba hablando en lengua, lloraba, pero algo me decía que no era Dios el que estaba hablando allí, pero como yo no estaba experta en nada de eso, llega el momento que se manifiesta un demonio en otra persona, empiezan a ministrar a la persona, yo me acerco para ayudar, porque me tocó ayudar, pero sigo con la cuestión de lo que estoy oyendo atrás, no sé cómo, pero yo podía saber que no era Dios. Y fue tan confirmación de Dios eso, que en lo que cayó la otra persona endemoniada, la que estaba hablando en lengua también cayó endemoniada. Y eso fue en el tiempo de pandemia, en esta iglesia aquí, o sea, no aquí en nosotros estamos, sino en una célula donde estuvimos. Entonces ministraron las dos personas. Entonces yo ahí entendí, oye, ciertamente lo que yo estaba viendo en esta persona era lo que yo estaba viendo. O sea, yo no sé cómo, pero yo podía saber en ese momento de que no era Dios el que estaba hablando en lengua a través de esa persona. Pero como ahí habían personas, una cosa, se supone que más expertas, a lo mejor también se dieron cuenta, pero como estaban ocupados con la otra persona, ¿sabes? Y yo tenía la broma en la mente, y tanto fue cuando la persona ministró el que estaba hablando en lengua, cayó por tierra. Porque hace falta eso, el discernimiento. Porque lo que tú tienes, eso das. Le decía yo a alguien hace unos días, lo que nosotros tenemos, eso damos. Lo que nosotros tenemos, eso ministramos cuando montamos la mano. Entonces es necesario el discernimiento. Cuando nos dicen no te dejes montar la mano por todo el mundo, no es porque todo el mundo está mal, es que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Y si no tenemos un discernimiento más, y si usted que está visitándonos hoy, ha ido a congregaciones, si ha estado en otros lugares, tiene que cuidarse de eso. Porque si una persona vive en pornografía, va a transmitir lo que esa persona hace. No crea que todo el que se para en un púlpito con una Biblia es santo, no. Debería ser, pero no es así. Entonces es necesario el discernimiento y cuando estamos nuevos en las cosas de Dios, que muchas veces, y lo digo responsablemente, creemos más a los que nos dicen que a los que nos dice la palabra. Queremos correr para que nos monten las manos, bendícelo, santo, aleluya, gloria a Dios, saca, ra. Pero los que nos dicen la palabra muchas veces no prestamos atención. Entonces, en la falta de discernimiento, porque estamos nuevos, porque estamos hambrientos de Dios, porque qué chévere la iglesia, las cosas de Dios, cometemos el error de ponerle la mano a todo el mundo. Y eso no debemos hacerlo. Eso no debemos hacerlo. Y le habla a alguien que tuvo una experiencia de eso. Eso no debemos hacerlo. Y si no tenemos un discernimiento más, no todo el mundo está capacitado para ponerte la mano. No todo el mundo está espiritualmente firme ante el Señor para transmitirte algo bueno cuando te monta la mano. Por más que tú tengas una dolencia y por más que tú quieras que Dios te sane, por poner un ejemplo, no todo el mundo. Hay personas que después que son administradas salen con deseos sexuales o están en su casa y le dan deseos sexuales. ¿Y por qué? Si yo vengo de la iglesia y a mí me ministraron. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con el discernimiento y no confundirlo con las emociones. Porque se puede confundir. Es como lo que nuestras madres le llamaban presentimiento. Yo tengo un presentimiento. Entonces se daba, viste, yo te lo dije, yo lo presentí. No es lo mismo, son cosas totalmente diferentes. El don de discernimiento Dios se lo da a la iglesia, no se lo da al mundo secular. El mundo secular tiene un discernimiento, ya lo expliqué, moral, ético, intelectual, práctico, general. Pero el de nosotros es espiritual, para discernir lo que se mueve en lo oculto, que no es visible, que no es físico. ¿Me he explicado hasta ahora? ¿Seguro? Vamos a ver una historia que sucedió en Hechos 16. Hechos 16, del 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, persiguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
Prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Una historia muy conocida. Ellos iban a la hora de la oración, iban a orar y se aparece esta mujer. Aparentemente no les dijo nada malo, lo que le dijo era la verdad, siervo de Dios Altísimo. Ciertamente eran siervos y era de Dios, era verdad lo que le decía, pero dice que esto lo hacía por muchos días, hasta que llegó el momento que el apóstol le dijo y reprendió al demonio que estaba en ella de adivinación. Entonces uno se pone a analizar la historia y uno dice, no es lo que le dijo, porque lo que le dijo era la verdad. Es que el discernimiento que estaba en el apóstol le hizo darse cuenta que lo que estaba hablando no era de parte de Dios, aunque estaba diciendo la verdad. ¿Sí me explico? Alguien puede adularte y te puede decir la verdad. ¡Wow! ¡Qué bien predicas! ¡Wow! ¡Cómo Dios te usa! Mira cómo el Señor está bien. Hay personas que lo hacen con buena intención y tú lo puedes recibir con buena intención, pero hay personas que no lo van a hacer con la misma intención. Entonces analizaba la historia y yo decía, es tremendo porque tenemos que saber a quién escuchamos y qué es lo que me está hablando a través de quien yo estoy oyendo. No todo el que te habla de parte de Dios. Así esté dentro de una iglesia, así esté así esté aquí sentado. No, iglesia del Señor, no. Esta mujer le decía, siervo de Dios Altísimo, no era mentira, eran siervos de Dios. Y él no dijo, ay sí, siervo de Dios Altísimo, sí, yo siervo. No. Llegó un momento que parafraseando yo, se puso a analizar, no, aquí hay algo. Y el Espíritu Santo que estaba en él, del cual él estaba lleno, le dio el discernimiento de saber, no soy yo, mi siervo, lo que te está hablando, hay un demonio en esta mujer. Y fue y reprendió al demonio. Entonces me lleva a la enseñanza de que yo tengo que tener cuidado lo que se me dice y discernir lo que se me está diciendo. Porque no todo viene de parte de Dios. No todo halago viene de parte de Dios. No todo viene de parte de Dios. Hay gente que te halaga con doble sentido. Te puede halagar para ver tu reacción. Te puede halagar porque de verdad siente halagarte. Oye, de verdad que Dios te bendiga. Que oye, que el Señor te siga usando. Como hay personas que te pueden halagar, pero por dentro, en su corazón, te odian. Eso puede pasar. Hay personas que te pueden dar la mano y te pueden saludar. Y por más bien que te trate, algo en ti, y no es que tú la odies, es que algo te dice, es falso, no es sincero. Por muy bonito que hable, por muy bonito que sea la persona, por muy chévere. No, pero es que no somos monedita de oro para caerle bien a todos, está bien. Pero yo estoy hablando de la parte de discernir. Aunque nos escondamos, iglesia del Señor, el que tiene discernimiento nos va a descubrir siempre. Aunque yo me disfrace de evangélica, el que tiene discernimiento va a saber quién soy yo. Y eso tenemos que entenderlo y procurar nosotros ejercitar ese discernimiento, porque Dios está presto para entregárnoslo por completo, pero nosotros tenemos que ejercitarlo para que no nos sucedan cosas que después, pero ¿qué pasó aquí? Si el Señor me dijo, ajá, ¿y dónde está tu discernimiento? Pero ¿qué pasó aquí? Si el Señor a través de su palabra esto, ¿dónde está tu discernimiento? Tenemos que vigilar con eso, iglesia del Señor. Cuando Cristo reprendió a Pedro, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Cómo es que de un momento de una conversación amistosa donde les explicaba lo que iba a padecer, en fracciones de segundo le dice que no te acontezca tal cosa? Y cómo Cristo enseguida le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Cristo tenía discernimiento, obviamente, eso lo sabemos. Y no necesitó tanto tiempo para saber que lo que le estaba hablando o lo que había tomado la boca de él no había sido Dios, porque él conocía la voz de Dios. Él conocía a Dios y conocía que el Dios que lo había mandado a hacer una misión no se iba a contradecir a decirle, no lo hagas. Y muchas veces eso pasa con nosotros, porque a veces también nos somos engañados, porque como no tenemos el discernimiento, no conocemos la voz de Dios, somos engañados. Y nuestras emociones o nuestro propio pensamiento nos traiciona. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de Dios. Cuando Elías, sí, que quería ver a Dios, que estaba el torbellino y todo aquello que sucedió en aquel momento, ¿por qué en el silbido apacible él supo que era Dios? Porque tenía el discernimiento y conocía a Dios. Él pudo decir, no, ese es Dios en el primer sacudón del torbellino, ese es Dios, y sale corriendo. No se fue a la ligera. Él esperó. No, aquí no es. Y siguió escuchando, no, aquí no es. Ah, el silbido, este es Dios. Y eso es lo que nos falta, iglesia del Señor, me incluyo. Conocer más la voz de aquel que nos habla cada día.
Conocer más a aquel al que leemos a través de su palabra. Y cuanto más lo conocemos, más podemos tener discernimiento. ¿Cómo me habla? ¿Cuándo me habla? ¿Qué es lo que me dice? ¿Por dónde quiere que me conduzca? Y cuando venga alguien a decirme lo contrario, no, usted está equivocado. O mentalmente, no, estás equivocado, porque el Señor me dijo a mí esto y a través de su palabra dice esto. No, eso no es así. Entonces, cuando yo leía esto, que no lo quise buscar para no alargar el tiempo, yo decía, Señor, es verdad. ¿Por qué él salió en el silbido apacible? Porque él te conocía. Y en el discernimiento él sabía, este es. Porque el discernimiento te evita o me evita cometer errores. Cuando yo mezclo el discernimiento con mis emociones, cometo errores. Y cuando cometo esos errores, es tremendo porque ya lo cometí, ¿ya qué voy a hacer? Y yo analizaba esto en muchas otras áreas, que no las voy a decir, y yo decía, Señor, es verdad, es tiempo de discernir todo, iglesia del Señor. Hoy en día la iglesia se come todo lo que le dan. Y si son bendiciones, más rápido. Se la quieren comer y comen y comen y comen y comen y se nutren, pero de un alimento que no es sólido. No tiene los nutrientes necesarios para nosotros crecer espiritualmente. Y gran parte de la iglesia a nivel mundial está nutrida es de una comida chatarra. Está nutrida de perro caliente, está nutrida de mayonesa, de grasa. No está nutrida de lo que de verdad le da la fortaleza, de lo que de verdad le da crecimiento. Y si usted dice, no, hermana, pero es que es así. Por eso las pocas enseñanzas que se ven tanto por redes sociales como en general a los sitios donde uno va, son muy pocas las que de verdad te nutren, son muy pocas. La mayoría son emocionalismo. Y tú sales contento de la emoción, pero cuando te viene la prueba te vuelves a chicopala. ¿Por qué? Porque no hubo un alimento que te nutriera lo suficiente para soportar cuando viniera la situación. Es como el cuerpo, cuando el cuerpo está bien nutrido, tiene las suficientes vitaminas, lo que necesitamos, el hierro, todo, una buena hemoglobina, él va a soportar la gripecita, va a soportar ciertas cosas que puedan venir al cuerpo, ¿verdad? Pero cuando no hay una buena alimentación, ¿qué sucede con nuestro cuerpo? Se daña. Tienen que venir las transfusiones de sangre, tienen que venir vitaminas, empezar a ponernos tantas cosas para poder recuperar esas energías y todo lo que nos hace falta en nuestro cuerpo. Así es nuestra vida espiritual. Si hay un mensaje nutrido, ya tú sabes que ese mensaje te dijeron que iban a venir luchas, que iban a venir situaciones, y cuando venga, aunque te duele, aunque tú llores, pero ya tú tienes un conocimiento. No, eso el Señor me lo dijo en su palabra. Bueno, para adelante es para allá, ¿cierto? Porque ya hay algo que te nutrió, que te advirtió, que te dijo. Entonces, parte de la decadencia de nosotros es eso, iglesia del Señor, la falta de discernimiento. Es la que está matando gran parte del pueblo de Dios. Y para ir culminando, vamos a Hechos 13:4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a ciertos magos, falsos profetas, judíos llamados Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Vemos cómo este hombre ansiaba escuchar la palabra de Dios. Y este falso profeta era obstáculo para que este hombre no escuchara la palabra de Dios. Y él ansiaba y dice que era un hombre prudente. Intentaba, pero el hombre ahí atravesaba para que no escuchara la palabra de Dios. Pero vemos a Pablo lleno del Espíritu Santo y lo confronta directamente y le llama hijo del diablo. Porque ciertamente lo que estaba haciendo eran obras del enemigo, que el Señor lo reprenda, interfiriéndose para que la palabra de Dios y el mensaje no llegara a ese procónsul, al cual ya Dios tenía en sus planes que le recibiera también, porque a él lo tenían como profeta, al mago ese que aparecía allí. Entonces,
Iglesia del Señor, hasta en eso tenemos que vigilar. Discernir cuando alguien está haciendo obstáculo para que esa persona que Dios tiene predestinada para recibir el mensaje pueda ser salvo. ¿Cuántas veces el enemigo no se atraviesa y se atraviesa y se atraviesa? Y muchas veces desistimos. Bueno, Señor, que se haga tu voluntad, porque... Y Dios trataba algo mucho conmigo en eso. Y desistimos, y resulta que es el enemigo usando a esa persona para que la salvación no llegue al otro, para que la obra de Dios no se dé en el otro. Pero ¿cómo lo vamos a ver? A través del discernimiento. Y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para que, mira lo que él hizo, fijando en él los ojos, o sea, como que hablándole a lo que estaba dentro de él, hablándole a lo que estaba dentro de él, dándole a entender, yo sé quién eres tú, yo te conozco. Recordé algo que sucedió hace tiempo en un lugar, o se suele ver mucho, cuando una persona que tiene, Dios lo usa en liberaciones, llega a un lugar y de repente le dice, te descubrí, diablo. ¿Por qué? Porque lo discernió, lo pudo ver a nivel espiritual. Nosotros no lo vimos, pero esa persona que tiene ese discernimiento de espíritus inmundos y de no inmundos puede ver lo que había en la persona. Te descubrí, diablo, y enseguida se manifiesta el demonio. ¿Por qué? Estaba oculto dentro de él. El procónsul no lo sabía. El procónsul no lo sabía. Pero él, Pablo, sí lo sabía. En lo que lo vio, discernió, eres tú el que estás ahí, y lo reprendió. Hasta en eso tenemos que vigilar, para que el enemigo no nos sea tropiezo cuando Dios tenga un plan para alguien. Y yo decía, oye, es verdad, Señor, porque muchas veces en nuestra humanidad desistimos y Dios tiene un propósito ahí y no nos damos cuenta por falta de discernimiento que es el enemigo que se está interponiendo para que eso no se dé, para que esa alma no sea salva, para que Dios no se glorifique en eso, o en ese lugar, o en esa persona. ¿Por qué? Porque nos falta discernimiento. Nos falta, mira que me estoy involucrando, nos falta discernimiento. Y es necesario que le empecemos a pedir a Dios y nos llenemos y ejercitemos y nos nutramos para que podamos tener ese discernimiento. Porque no todo el mundo lo tiene. Lamentablemente no todo el mundo lo tiene. Por eso es que a todos le dicen amén, porque no hay un discernimiento. No lo hay. Y la gloria sea para Dios. Gracias a Dios nosotros nos han enseñado de cuando vamos a un lugar tener mucha prudencia, que montadera en mano, que agarradera, que yo no sé qué, que tengamos prudencia. Gracias a Dios eso nos ha enseñado. Pero aún así tenemos que vigilar y discernir dentro de aquí, dentro de la misma congregación. Aquí llega cantidad de personas han pasado por aquí. De los años que yo tengo aquí, yo creo que más de, no sé, de 1000 personas. Hay gente que yo ni me acuerdo que han pasado por aquí. Entonces, hasta en eso tenemos que discernir, Iglesia del Señor. ¿Qué es lo que se está moviendo? No puedo orar, estoy en la casa, siento algo extraño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Señor? ¿Viene de ti? ¿Viene del diablo? ¿De dónde viene? Que el Señor lo reprenda. Hasta eso. A veces estamos en nuestros hogares y sentimos cosas extrañas y nos hacemos los locos. Cuando deberíamos activarnos y empezar a orar porque Dios te está ministrando que se está moviendo algo que no viene de Él. Hasta en eso tenemos que vigilar, Iglesia del Señor. O a veces estamos aquí en la congregación y estamos en el círculo de oración y podemos discernir que algo malo se está moviendo y ni siquiera decimos la sangre de Cristo tiene poder. Porque como Mariceli no lo dice, yo tampoco lo digo. Ajá, pues si yo te estoy mostrando a ti que hay algo que se está moviendo, ¿por qué no lo haces? Toma la iniciativa, porque a lo mejor de repente Dios se lo está mostrando a Mariceli, pero también se lo está mostrando de repente a Marvin. Y entonces él no se atreve, pero él escucha a Mariceli, la mujer también está viendo lo que estoy viendo yo y empieza también a reprender. ¿Sí me explico? Tenemos que discernir eso. Entonces no lo hacemos, sino que nos acoplamos a la situación. Si hay flojera, yo me acoplo a la flojera. Si hay apatía, yo me acoplo a la apatía. Y no debe ser así. No debe ser así. O a veces sucede que nos esforzamos tanto como para que los hermanos capten lo que nosotros estamos captando, que terminamos rindiendo y nos ponemos ahora en una silla, porque, oye, Señor, intento, pero nada. Cuando se supone que todos tenemos el mismo espíritu. Cuando se supone que todos tenemos el mismo discernimiento. O sea, porque tú no sientes lo que se está moviendo. Por falta de discernimiento. Ahora sí me explico. Hasta en algo tan simple como eso. ¿El sueño es normal? Claro que es normal, pero tenemos que discernir cuando es el enemigo que me está durmiendo. Porque yo estaba ayer en la casa sentada, así pasé varias horas sentada, estoy leyendo y de repente empiezo como a quedarme dormida, pero cuando me quedo dormida veo la cara de un demonio. Ese sueño no es normal, el diablo me está durmiendo porque yo no terminé de leer la Biblia. Me paré y me activé. ¿Sí me explico? Cosas tan simples como esa.
¿Por qué? Porque tenemos que aprender a discernir qué es lo que nos está agotando tanto. ¿Qué es lo que hace que yo me levante como que me entran a palo? ¿El colchón realmente está dañado o es que espiritualmente el enemigo no me está dejando fluir, avanzar? Es hora de discernir, iglesia del Señor. Es tiempo de discernir qué es lo que me está pasando, que ya no me provoca congregarme. ¿Qué es lo que me está pasando, que no me provoca escuchar la predicación? ¿Qué es lo que me pasa? Como decía el hermano Sergio Bolívar, es verdad. Muchas veces no se trata de que el predicador viva toda la semana metido con Dios, que no duerma durante 5 días para darte un mensaje, sino de que nosotros, el enemigo, sutilmente nos está durmiendo y no nos hemos dado cuenta. Entonces reaccionamos cuando pasó lo que pasó aquí en Venezuela el 3 de enero, ahí casi la mayoría de la gente no durmió, con los ojos así, mandando mensajes, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero en el momento que de verdad tenemos que buscar de Dios, no lo estamos haciendo. Para que cuando lleguen esas situaciones, nosotros ya tenemos una fortaleza en el Señor y ya sabemos cómo lo vamos a recibir, por hablar por algo tan sencillo como eso. Entonces, el mensaje de esta mañana, iglesia del Señor, es despertemos ese discernimiento que Dios ha añadido en nosotros y dejemos de dormir, hablando generalmente, y despertemos ese discernimiento, porque el Señor no viene a buscar una iglesia dormida, el Señor viene a buscar una iglesia despierta. Despierta no porque no duerme, despierta espiritualmente. Que aunque esté durmiendo, el Espíritu Santo, como lo tienes avivado, como está buscando de Él, se mantiene clamando e intercediendo al Padre por nosotros. Y a veces estamos durmiendo, a mí me ha pasado, y escuchamos como que si nuestra mente cantara toda la noche, o orara, o hablara, y uno dice, yo como que pasé toda la noche cantando, orando. Es el Espíritu Santo ahí interviniendo por nosotros. Pero para eso tenemos que buscarlo y tenemos que llenarnos de Él. Tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo. Y lamentablemente gran parte de la iglesia a nivel mundial está vacía del Espíritu de Dios. Está vacía del Espíritu de Dios. Iglesia del Señor, es tiempo de que despertemos el discernimiento espiritual. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén.